RTP. Ya está Astrid, su invitado, cuando son 7 de la mañana con 16 minutos y 5 segundos. Adelante, Astrid. Don Ramón, a esta hora de la mañana está con nosotros vía online, 7:16, Clever Sigüenza Suárez, él es abogado penalista. Vamos a hablar sobre el documento de confidencialidad del proyecto Jóvenes en Acción, además también de las transferencias monetarias que se han dado por o en el entorno a la eliminación del subsidio al diésel. Bienvenido, doctor Sigüenza, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, buenos días a todos en cabina y buenos días a quienes también nos escuchan y nos siguen a través de redes sociales. Doctor, empecemos justamente por este tema, la eliminación del subsidio al diésel. Se ha hecho transferencias monetarias al transporte liviano, al transporte de cargas, y también se han generado antes de eso programas como el programa Jóvenes en Acción. El gobierno ha decidido de manera vía decreto que tendría que declararse esta información como confidencial. Algo conversábamos usted y yo en algún momento en tema constitucional si esto era permitido, pero había que una diferencia, y algo de también otro constitucionalista decía, aquí no aplicaría porque no estamos hablando de temas de seguridad nacional. Conversemos de esto. ¿Cuál es su análisis? ¿Cabe o no esta declaratoria en la cual pues se impide ya la información o hacer pública la información de estas transferencias monetarias? Bien, siendo muy acuciosos y habiendo revisado la documentación y los motivos por los cuales se cataloga como reservada o confidencial la información, el decreto expedido por el presidente en el artículo 313 de la Constitución establece que, entre otras cosas, se podrá organizar, se podrá administrar toda la información o todo aquello que tenga que ver con asuntos estratégicos. Creería yo y pensaría yo que esa es la base constitucional en la cual se sustentó el presidente para catalogar que esa información deba ser considerada como reservada. Sin embargo, dentro del instructivo mediante el cual se implementa esta ayuda para el proyecto Jóvenes en Acción, se ha establecido también que, entre otras cosas, los principios que regulan este sistema o este proyecto está la transparencia, la eficiencia y la aplicación de los principios constitucionales. Esto significa que de alguna otra manera el uso o el destino de esos fondos deberá ser transparentado, porque no podemos nosotros también poder tener ojos ciegos y no saber hacia dónde van estos fondos que al final del día son de nosotros como ciudadanos. Sí, pero justamente, doctor, el tema de los fondos, ¿cómo uno puede transparentar ciertos procesos y otros no? ¿Cuál es la razón que un gobierno haga tal declaración, más que todo? Porque a veces el silencio es mejor que dar declaraciones. Sí, de lo que yo pude revisar y de los fundamentos o de los considerandos de este decreto, se establece que de acuerdo a los principios de la administración, el Estado puede catalogar como reservada información que a su criterio crea que sea necesaria, que efectivamente no necesariamente es de seguridad, pero se habla que dentro de esos puntos estratégicos estaría comprometida la integridad de las personas que están formando parte de este grupo. Pero aún así con doctor, discúlpeme que lo interrumpa, y lo señalaba también tal vez en la pregunta de inicio, pero dentro de esta forma de catalogar como confidencial esta información, tiene que cumplirse incluso parámetros y una justificación. En el documento que está subido a la Contraloría General del Estado no hay ningún tipo de justificación para declarar confidencialidad esta información. O sea, no hay un sustento. El único sustento o por lo menos el único punto que han cumplido es el primero, determinar los puntos a qué medidas se las va, a qué transferencias monetarias van a generar esta confidencialidad. Pero, por ejemplo, el sustento puede ponerse en peligro, lo que usted acaba de señalar,
la información de las personas que los están recibiendo, que pueden ser, por ejemplo, esta información utilizada para extorsionarlos, ya que, qué sé yo, alguien se entera del gremio de transportistas, tú estás recibiendo una transferencia monetaria del gobierno, dame el 50%, no se justifica ese tipo de cosas en el documento. Claro, no hay una fundamentación ni jurídica ni de hecho que permita justificar el por qué esa información va a ser considerada como reservada. Sin embargo, como decía al inicio, en mi criterio, la única norma bajo la cual se ampararía esta confidencialidad es el artículo 313 de la Constitución, en la cual se establece que el Estado ecuatoriano se reservará el derecho de definir y establecer el destino, el uso, la organización de todo aquello que tenga que ver con sectores estratégicos. Pero como usted muy bien dice, no se ha justificado y tampoco se han establecido razones o algún aspecto que pueda establecer el por qué esta información tenga que ser justificada, más allá de los valores, porque inclusive hemos visto que los valores ni siquiera superan los $500. Sí. Y entonces ahí vemos cómo hay una contradicción entre lo que resultaría lógicamente jurídico y lo que está previsto en estas normas. Doctor, y el tema de este artículo, el 313, ¿eso fue creado en Montecristi o ya estaba en la ley? No, ese artículo estaba en la Constitución de Montecristi, 2008. Eso lo aplicaron en la Constitución de Montecristi. Exactamente, los constituyentes de Montecristi lo establecieron en la Constitución del 2008 y está claramente establecido en el artículo 313 que en caso de los sectores estratégicos el Estado se reserva, textualmente, el Estado se reserva el derecho en la administración y organización de información que tenga que ver con los sectores estratégicos. Clever, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal, Nino? Buen día. Aprovechando tu presencia aquí y de cara al tema constitucional y penal, pues que claramente es tu expertise. En tu opinión, si mañana ganara el sí en el referéndum del 16 de noviembre, en materia penal y procesal penal, ¿cuáles serían los 3 ejes en los que te enfocarías si te tocara asesorar o participar de esta constituyente para modificar el régimen penal de una manera positiva y que impacte en los estándares de seguridad nacional? Bueno, en primer lugar, definir de qué manera tenemos que aplicar las medidas cautelares, porque como yo siempre digo, a la cárcel los que tienen que ir a la cárcel, porque no todo infractor es un delincuente, pero sí un delincuente es un infractor. Entonces ahí tenemos un primer eje, el hecho de que no se pueden otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva a cualquier persona. Y sin embargo tenemos personas que desafortunadamente sin ser delincuentes están cumpliendo cárcel en algún centro de privación de libertad, como primer punto. Como segundo punto, políticas reales de rehabilitación social, que eso no existe, no tenemos en nuestro país, porque desafortunadamente se han olvidado en qué consiste la rehabilitación social. Y finalmente, establecer un régimen especial a los adolescentes infractores, estableciendo la edad de 16 años a aquellos adolescentes que cometen delitos graves y que puedan ser sancionados y juzgados como personas adultas. Y, por ejemplo, en materia de caducidad de la prisión preventiva, ¿hasta dónde podría estirarse la figura sin afectar, por ejemplo, lo que está vigente a nivel de Convención Interamericana de Derechos Humanos? O, por ejemplo, como señalaba en su momento la presidenta Boluarte, un poco antes de su destitución en Perú, ¿te parece que estamos llegando tal vez al ocaso del sistema interamericano de derechos humanos en cuanto a la cohesión penal necesaria para lidiar con la delincuencia organizada? Bueno, el tema de la caducidad de la prisión preventiva es un tema bastante interesante, pero no nos olvidemos que ya hemos tenido casos en los cuales el Ecuador ha sido ya condenado a nivel interamericano, en el caso Tibi, en el caso Suárez Rosero, donde en ese entonces la prisión preventiva excedió los tiempos previstos por la Constitución. Yo más bien me enfocaría en la optimización de la administración de justicia, de tal manera que no tengamos que llegar, y como tú también has de conocer, no tengamos que llegar a una audiencia de juicio
2 días o 3 días antes que caduque la prisión preventiva, y entonces estamos días enteros amanecidos en audiencia por un sistema que desafortunadamente no tiene la infraestructura ni el personal en la Administración de Justicia para poder evacuar de manera oportuna las diligencias y audiencias judiciales. Doctor Sigüenza, gracias por habernos acompañado y hablar de estos temas realmente importantes para el país y sobre todo para entender mejor cómo constitucionalmente y penalmente pues se están llevando pues ciertos casos. Gracias por habernos acompañado. RTP